Hablamos de este libro, Camaleón, doble vida de un agente comunista, con Javier Rebolledo, su autor. Antes de ir a lo que pasó con el PC, o partamos con lo que pasó con el PC, ¿quién fue el primero en Chile que habló de Sebastián Larraín? Bueno, Mariano Jara, y Sebastián Larraín es Guillermo Teller, era el nombre que tenía Guillermo Teller en el aparato militar del Partido Comunista. Y por lo tanto, Jara fue el primero que lo reveló, que lo denunció, que lo... Sí. A ver, viene el golpe, viene el retorno a la democracia, y resulta que se crea una financiera. Ya no son las tiendas Nadir, sino que la financiera Nadir. Sí. O sea, ya Mariano cae preso el año 88 por Carrizal Bajo. Lo descubren porque firma la promesa de compraventa de una de las parcelas donde se encontraron las armas. Esa es su tragedia o su error, digamos, como parte de su camuflaje. Eso le cuesta mucho sacárselo, a pesar que se defiende con los mejores abogados de la época y todos de derecha. Y se va finalmente cuando lo sacan libre. Vivian Boulevard y Hugo Ortiz de Filipe, a quienes les pagaba pero una millonada de plata porque lo defendieran. Está preso 6 meses porque el fiscal Torres Silva, hay que decirlo, nunca le creyó a Mariano y pensaba que era justamente un financista y un agente de dimensiones insospechadas, Mariano Jara. Finalmente sale libre Mariano de la cárcel luego que lo envenenan, incluso dentro de la cárcel, y se va a Mendoza, donde ya llevaba tiempo tratando de radicarse, viendo que podía caer el aparato militar comunista. Sale con un pasaporte familiar, con un pasaporte. En el fondo Mariano Jara nunca salió de Chile, así que se quedó acá en Chile, lo buscaban, pero él en realidad salió con un pasaporte familiar y se fue a Argentina. Entonces se queda ahí un tiempo en Argentina hasta que acá vuelve, hizo la transición a la democracia y para poder establecerse económicamente, o sea, para mejorar su situación económica, que en Argentina lo había pillado el corralito financiero y otras cuestiones, pone una financiera. Pero antes de eso, mira, un detalle, por decirlo, lo brillante que era en su labor de camaleón. Sabía que iba a caer por Carrizal Bajo y se asocia ¿con quién? Con Humberto Gordon. Con Humberto Gordon, que ya le había vendido, era el ex director de la CNI y en ese momento era integrante de la Junta Militar. Cuando llega a ser socio de un integrante de la Junta Militar para protegerse. Para protegerse, porque ve que Carrizal Bajo cayó y saca en conclusión y dice, vamos a caer. Si yo firmé la promesa de compraventa de esta parcela, donde van a llegar a las parcelas, van a encontrar las armas y van a llegar a la notaría y van a llegar finalmente a mí. Entonces él empieza ahí a desarmar todo esto, saca a Julio Solís, que era el principal integrante del aparato militar en Nadir, lo saca fuera de Chile y él queda en espera hasta que llega Álvaro Corbalán a interrogarlo, y él ahí saca la carta, Humberto Gordon, y le dice, si usted desconfía tanto de mí, porque Corbalán desconfiaba de Mariano, hay que decirlo, y quería llevárselo preso, le dice, llame a Humberto Gordon. Y llama a Humberto Gordon, y Humberto Gordon le dice, deja tranquilo a Mariano. Eso le sirve a Mariano para ganar tiempo. Sin embargo, después las pruebas se comienzan a acumular en su contra, entre otras cosas porque se entiende que Julio Solís Unochero era miembro del Comité Central, y aparecen otros que empiezan a caer y empiezan a dar el nombre de Mariano, y eso lo hace que caiga preso en la penitenciaría durante 6 meses, y hay cantidad de vicisitudes, como que también le meten un agente de la CNI a ver si es que logra develar quién era realmente este tipo, y él se da cuenta y no cae. Se va luego fuera de Chile y vuelve el año 93 y pone la financiera Nadir, que era un negocio. Como él estaba todavía procesado por el caso de Carrizal Bajo, lo hace a través de la identidad de sus mujeres y él figura atrás, de sus hijas, y él figura atrás en la administración. Y ahí empieza a llegar la gente del Partido Comunista a sobre todo sacar plata de la financiera, porque el Partido Comunista está tratando de legalizarse también, está en todo el proceso, necesita fondos para el diario El Siglo, fundamentalmente para la Radio Nuevo Mundo, y Mariano les presta muchos. ¿Y de dónde saca la plata Mariano? Mariano es una financiera, como toda la gente pone plata, claro, colocan y sacan, digamos. Ahora, ¿cierto? Esa gente que ponía plata no sabía que era para financiar actividades del PC, ni El Siglo, ni la Radio Nuevo Mundo. No tenía ni idea, por supuesto. Y ahí conoce a Sebastián Larraín o a Guillermo Teller, quien en ese momento era el jefe del aparato financiero. Y se empiezan a acumular las deudas. Empieza una bicicleta, ¿no? Una bicicleta, claro. Y se empieza a acumular, y él empieza a aplicar, también era empresario,
y prestamista, y le empieza a aplicar interés también a las deudas, y empieza a crecer la deuda y empieza a crecer el interés. Yo llegué a entrevistar a Guillermo Tellier respecto a este tema, y me dice, sí, Mariano llegó con una bolsa de cheques a cobrármela, y yo le dije, no me puedo hacer cargo de toda esta deuda, porque eran, no sé, 300, 400 millones de pesos de la época, que vivía mucho más, el doble, el triple, y me dice, bueno, y se le ofrece un negocio para subsanar esta situación con Cuba, que era por otros 300, 400 millones de pesos más de la época, que consistía en comprar productos 2 en 1 y mandarlos a Cuba. Estaba todo garantizado, Mariano también me lo había contado desde su perspectiva, estaba todo garantizado, listo para funcionar. Allá la empresa, digamos, ¿Viajaron a Cuba? Viajó a Cuba, Mariano con Guillermo Tellier. Guillermo Tellier me lo reconoció y me dijo, incluso nos sacamos una foto con Mariano. Y Mariano también me había dicho, nos sacamos fotos con Guillermo Tellier y nos llevamos muy bien. El asunto es que nunca le pagaron el negocio a Cuba tampoco. O sea, lo estafaron. Según Mariano fue estafado, claro, porque exportó y no le pagaron. Exacto, y según Guillermo Tellier, él sirvió como mediador con Jaime Moreno Micles, que era un integrante del aparato financiero, a quien Guillermo Tellier no identifica como integrante del aparato financiero, y Guillermo Tellier me dice, bueno, yo no sé, no sé lo que sucedió en este momento, ¿por qué no le pagaron a Mariano? Esto coincide con una debacle financiera que hubo al interior del Partido Comunista en esa época. Yo tengo la impresión personal, te lo puedo decir, de que no hubo probablemente la intención de robo en el sentido de enriquecimiento ilícito, de guardártelo para ti. De todas formas, a mí me parece que hay una estafa. O sea, existe una él estafa. Él compró los productos y no le pagaron. Los exportó y no se los pagaron. Exacto. Sí, lo estafaron. Y se fue preso. Entonces, a los abogados, o a las personas, perdón, que tenían metida la plata dentro de la financiera, porque él tomó el pozo de la financiera para financiar este negocio, habían otras personas que eran como, por ejemplo, sus abogados en Carrizal Bajo, Samuel Donoso, estaba también Jorge Mario Saavedra. El abogado de Carrizal Bajo de él fue Samuel Donoso, que es el abogado que aparece, que es ¿cómo se dice?, la bisagra en el caso Soquimich, porque aparece como parte de la directiva del PPD y también como abogado Patricio Contés. En estos instantes abogado Patricio Contés. Samuel Donoso era abogado de él y después metió plata en la financiera. Metió plata en la financiera y cayó y fue, entre comillas, estafado también, pero a él no le interesó quién había estafado a Mariano ni las explicaciones. Lo que le interesaba era: devuélveme el dinero que yo invertí en la financiera. Lo mismo Jorge Mario Saavedra, el abogado de la familia Tucapel Jiménez. Entonces, eso significa que Mariano se va preso. Se va preso y se va preso por segunda vez, me dice. Me voy preso por segunda vez por el Partido Comunista. La primera en Carrizal Bajo y ahora por cuestiones financieras. ¿Y le acusa también a Gladys Marín? Claro, lo que pasa es que Jaime Moreno, que es esta persona que actúa entre Mariano y Guillermo Tellier, era una persona de mucha confianza de la Gladys Marín. Entonces, antes de hacer todos estos negocios, Mariano empieza a conocer a la gente de la comisión política del Partido Comunista, en la cual era la secretaria general Gladys Marín y Guillermo Tellier, un cercano colaborador. Hay que decir que poquito tiempo antes había asumido en el Partido Comunista esta nueva generación de dirigentes, a la cual Mariano no pertenecía. Mariano pertenecía a los viejos, antiguos dirigentes, Lucho Corbalán y un montón de otros que fueron, por ejemplo, exterminados en el cuartel Simón Bolívar, donde yo cuento en La Danza de los Cuervos. Entonces, él viene de ese grupo y se vincula a este nuevo grupo de dirigencia y le sucede esto. Entonces él dice, con los antiguos dirigentes a mí jamás me habría sucedido esto. Esa es la impresión que por lo menos me transmitió a mí. Ahora, Guillermo Tellier fue jefe del aparato militar del Partido Comunista. Claro, Guillermo Tellier en estricto rigor no pertenecía al aparato militar, a estos viejos que te digo yo, a Mariano, al nuevo. Llegó nuevo y él no tenía tampoco preparación en este sentido, y me lo contó así Guillermo Tellier de esta forma, sino que es tan dura la racia que hace la DINA en el año 76 que descabezan el aparato militar, por cierto, y llegan hasta la comisión política de la dirección del Partido Comunista. Entonces, un poco por obligación, Guillermo Tellier y otros dirigentes intermedios del Partido Comunista tienen que hacerse cargo de las labores militares. Todo esto, te explico por qué. Porque arman la financiera, gente del Partido Comunista empieza a pedir plata, esa plata va al siglo, va a actividades propias del Partido Comunista, la Radio Nuevo Mundo. ¿Es creíble que no supieran nada de este señor que les pasaba plata? Mira, a mí la explicación que me dio Guillermo Tellier fue que me dijo,
es posible, me dijo, que yo no supiera nada de él porque, o sea, me dijo, yo no sabía nada de Mariano, sabía que era amigo, sí, me explicó, de Julio Solís y de la gente del aparato militar, pero yo no sabía cómo había funcionado esta cadena de tiendas Nadir ni lo que habían hecho. De hecho me dijo, si lo hubiera sabido, como otro trato quizás hubiese tenido con el compañero. Aquí lo dice, de haberlo sabido a lo mejor hubiera trabajado distinto con él, o sea, no lo habría estafado. ¿Qué te puedo Trabajado decir? distinto. Uh-huh. En este libro hay un montón de detalles, de historias, de anécdotas en el sentido de que son cuestiones verdaderas, increíbles, pero es el camaleón. La historia de Mariano Jara Leopold, el hombre que fue un doble agente en Chile. Gracias por acompañarnos. Es un gran libro, te felicito. Muchas gracias, Tomás. Y a ustedes buenas noches, gracias.